Maus es una historia de suspenso que hace la pregunta clave: ¿qué pasaría si pudiéramos identificar a los psicópatas de antemano? Los despiadados asesinatos de un asesino en serie enloquecido que han dejado a toda la nación atenazada, es decir, así como aterrorizada por el miedo, donde reina el caos. El oficial de policía novato que busca justicia, Jun Ba-reum, se encuentra cara a cara con el asesino. Realmente no es así. Jun Ba-reum es el verdadero asesino mientras sobrevive su peligroso encuentro con el psicópata. Jun Ba-reum encuentra su vida completamente cambiada después de que le hayan operado el cerebro. Increíblemente, esta es la primera serie que veo que tiene un trasfondo cristiano. O sea, él se pasa toda la serie reclamándole a Dios que él le había pedido ayuda a Dios, es decir, a Jesucristo en una iglesia, mirando a la cruz, y que Dios le había permitido que él fuera así. Pero al final, cuando le hacen un trasplante de cerebro, le estoy diciendo el spoiler porque realmente me emocionó bastante ver cómo en Corea, donde hay tan pocos cristianos, en el capítulo final se sabe que Dios permitió que le hicieran un trasplante de cerebro de una persona con sentimientos para que él pueda sentir culpa, para que él pudiera tener sentimientos y de esa manera pedir perdón y arrepentirse por todas las muertes causadas. Muchas personas no estuvieron de acuerdo con las vueltas que dio la serie, pero todas estas vueltas, todos estos cambios que hubieron dentro de los 20 capítulos, inclusive los dos que fueron especiales, que se dicen Maus el Depredador, como una serie de recuerdos o de recuentos de darnos a entender que efectivamente el protagonista era el asesino. En una entrevista él dijo que tenía un poco de temor de que las personas cambiaran la percepción de él, que fuera ahora el villano de la serie, pero como tuvo tan buena actuación, hay que reconocerlo, las personas lo apoyaron. De hecho, hasta tuvo reconocimiento internacional y tuvo bastante vistas. Yo no sabía del drama. Yo entré a una página en Facebook de dramas coreanos y como vi tantas personas que estuvieron comentando que fue el mejor drama del año, yo dije, déjame ver de qué va, porque lamentablemente en la portada, importante, cuando en la portada no te ponen algo que te llame la atención, como son tantos los dramas de policías, yo en lo personal no me intereso mucho por estos dramas policíacos. No le di mucha importancia, pero es extraordinaria. Es decir, de los 20 capítulos, algunos duran más de una hora y tú estás al pendiente de qué es lo que va a pasar. Llegué a llorar en algunos capítulos por la desesperación de algunos de los familiares de los personajes o de otros que intentaban redimirse. Y había algo también muy importante, y es que las personas que quieren cambiar y no saben cómo, las personas que quieren detenerse y no saben cómo te pueden manipular también para que tú hagas cosas atroces, y cómo hay personas que son inocentes que por pocas pruebas que supuestamente consiguen fácilmente pueden acabar con su propia vida. Y este es el caso del doctor que se encontraba en esta serie, un muchacho joven con una inteligencia extraordinaria, pero era hijo de un asesino y ellos entendían que el gen se encontraba de su papá y que él iba a ser un asesino, pero no fue así. Al contrario, este muchacho intentaba detener al verdadero asesino, pero lamentablemente no pudo lograrlo porque murió junto antes de que todo esto terminara. Es un thriller psicológico, es un thriller de suspenso, es algo que te va a llevar a querer entender lo que está pasando los personajes. A veces sientes enojo con ellos y otras veces tienen compasión. Es como que penetran las emociones humanas. Estas son de las series que me encantan porque no son superficiales. Es un guión bien llevado que, si bien es cierto, puede tener sus lagunas, es decir, puede tener sus espacios innecesarios, o puede tener algunos vacíos de guión donde tú dices, pero eso no tiene sentido. Aún así tú quieres saber qué es lo que va a pasar hasta el final.
También te dice que los psicópatas, aunque no tengan sentimientos, puede que tengan la necesidad de tener descendientes. Este es un tema tocado en esta trama, de cómo también hay laboratorios genetistas que trabajan para cambiar los genes o hacer personas, como muchísimas otras producciones occidentales hemos visto, de hacer soldados que sean superpoderosos o tener niños en laboratorio para hacer personas que sean extraordinarias. En este caso simplemente se le da seguimiento a una persona que supuestamente es psicópata y termina siendo psicópata, porque efectivamente es el hijo del psicópata que continúa matando a las demás personas. Ahí no estoy totalmente de acuerdo. No todo hijo de psicópata es psicópata. Las personas tienen la oportunidad de cambiar su percepción de las cosas o por lo menos de tratar de frenar estos impulsos. El asesino en serie del papá del protagonista es una persona que no tiene un ápice de remordimiento, que todo lo hace porque él se cree superior y todo lo hace también en nombre de la ciencia para poder tener el control de otros seres humanos y de esa manera, con la muerte de otras personas, hacer sus propias investigaciones en secreto, donde es su misma esposa quien descubre que él es un asesino y va a la cárcel. También dio mucha tristeza donde matan un sacerdote que él perdona a quien mató a sus padres, y eso también es un buen mensaje porque él dice que él perdona para liberarse él, independientemente de lo culpable que sea el asesino, y pide que no le den la pena de muerte, que lo dejen en cadena perpetua porque él quiere que su alma se salve. Y como su hermano, el hermano del sacerdote, que también tiene un rol principal en esta serie, también vive frustrado y se vuelve alcohólico porque la culpa de haber dejado morir a su hermano y de haberlo odiado porque perdonó al asesino, esto también tiene un matiz bastante conmovedor. Yo vi esta serie en una semana, me tomé muchísimas horas de la semana. A veces yo veo 2 y 3 series juntas, pero en esta ocasión solo me detuve en esta porque pienso que me hizo reflexionar bastante de muchísimas cosas, de cómo nosotros interpretamos el carácter de las demás personas, cómo la gente toma decisiones incorrectas y los demás lo juzgan a veces sin que sea el culpable, y cómo nos precipitamos a sacar conclusiones sin saber la verdad. Entonces, yo les animo a los que no la hayan visto a que puedan ver esta obra de arte, porque te ayuda a penetrar en este pensamiento de cómo muchas veces nosotros o juzgamos a las personas mal y guardamos un rencor por alguien que ni siquiera es culpable. Es un tema bastante interesante, y de cómo hay gente que llevan doble vida, de cómo hay personas que se muestran muy amables y pueden ser los mismos que hayan matado el familiar que tú lloraste junto con él. Así que les invito a que puedan de la misma manera poder disfrutar de unas excelentes actuaciones.